Vamos a borrar una cara olvidada en la cubierta del soportal. Seleccionamos dos SOP base, ocultamos el resto de capas, editamos el grupo, seleccionamos la cara, borrar. Recuperamos las capas y ahora en la bandeja sombras vamos a aumentar la intensidad del soleamiento. Dibujaremos a continuación el lucernario del soportal, creando antes una capa donde alojarlo. Dos SOP lucernario. Orden rectángulo, dimensionamos desde el teclado, empujar, tirar, seguimos dimensionando en la barra de herramientas medidas que ahora se llama distancia. Doble clic y repetimos la orden, nos posicionamos con orbitar y dibujamos un arco. Orden, arco de 2 puntos. El programa nos señala cuando alcanzamos la semicircunferencia. En información de la entidad, aumentamos los segmentos del arco para mejorar la simulación de superficie curva. Repetimos la misma operación por la otra cara. Semicircunferencia. Seleccionar. Aumentamos el número de segmentos. Empujar, tirar. Seleccionamos la semicircunferencia, orden equidistancia, coma 1, 10 centímetros. Y ahora, con empujar, tirar más control, creamos caras interiores y buscando referencias en la modulación, dibujamos el lucernario. Cerramos el espacio coplanario del arco con una arista y el programa genera automáticamente una cara. Completamos el lateral del lucernario. Ocurre que hemos dibujado este lucernario estando seleccionada la capa dos SOP pilares, de manera que en la bandeja información de la entidad cambiaremos todo lo seleccionado a la capa 2 SOP lucernario. Y en esta capa creamos un grupo. Nos queda desde la bandeja materiales asignar color, matizarlo y establecer el porcentaje de transparencia. Decir que las caras con porcentajes de transparencia superiores al 70% generan sombras y los porcentajes inferiores no. Volvemos a la escena soportal vista y vamos a dibujar el despiece del pavimento de esta cubierta.
Para ello seleccionaremos la capa 2 SOP losa, que es en la que vamos a trabajar. Editamos el grupo y dividimos la losa de cubierta en una zona perimetral de vierteaguas y otra interior que protegeremos con baldosa coloreada, diferenciando mínimamente la rasante entre ambas. Dentro del grupo y sobre la cara superior de la losa copiamos la modulación como base del despiece. Y en este caso, con copiar, dividir. Seguimos copiando en la dirección del eje rojo o eje X. Y en este caso, copia a copia. Y ya tenemos un despiece tatuado en la cara superior de la losa y que ahora vamos a colorear. Completamos el despiece proporcionándolo a la superficie de la cubierta. Y copiamos los colores ya utilizados en el modelo. Recordaremos que todas las entidades de un grupo adoptan el mismo color o textura si éste no está editado, y que si lo editamos, el programa nos permite dar colores y texturas diferentes a cada entidad incluida en el mismo. Añadimos algunas líneas más al despiece. Y seguiremos coloreando hasta el final de este diseño. Salimos del grupo. Ocurre que la cara inferior del soportal tiene una gran visibilidad y nos va a interesar ponerla en valor. Seguimos estando en la capa 2 SOP losa, editamos el grupo como antes y dibujamos con la orden equidistancia. Seleccionamos el borde exterior de la losa, orden equidistancia, 1,25. Seleccionamos el borde del lucernario interior y nuevamente equidistancia. En este caso 625, medio módulo.
Delimitamos el borde inferior vertical del lucernario y aplicamos color desde la bandeja Materiales. Respetamos el hormigón visto de la parte inferior del alero. .625 y completamos la pintura del techo del soportal. Cerramos el grupo y volvemos a la escena soportal vista. Aprovecharemos para actualizar las escenas, dejando visibles en cada una de ellas las capas que nos interesen y ocultando el resto. Y aumentamos también el soleamiento. Tras estas operaciones siempre debemos actualizar. Vamos ahora a la escena cubierta vista y crearemos una nueva capa que llamaremos 2CU lucernario. La seleccionamos y dibujaremos el lucernario sobre la jardinera de planta baja. .5 Cuando con 3 o más aristas cerramos un espacio coplanario, el programa automáticamente crea una cara. Completamos la base del lucernario. Comprobamos que la capa 2CU lucernario está seleccionada y creamos un grupo. Nos queda copiar color y transparencia. Seleccionamos la capa 2CU losa y como ya hemos hecho
en la cubierta del soportal vamos a tatuar la cara superior de la losa. A estas alturas empezamos a comprobar que combinando adecuadamente capas, grupos y escenas, podemos controlar razonablemente bien la construcción del modelo. Aceleramos el vídeo. Y completamos el diseño de la cubierta de la edificación. Cerramos el grupo y volvemos a actualizar las escenas. Dibujaremos ahora la carpintería exterior de la planta baja del edificio. Escena planta baja vista y creamos dos capas, una para alojar la carpintería metálica y la otra para alojar el acristalamiento exterior. 1 PV carpintería exterior y 1 PV cristal. Seleccionamos la capa 1 PV carpintería exterior y dibujamos los distintos tipos de carpintería que la componen. Dimensionamos desde el teclado en la barra de herramientas medir, que ahora se llama acotaciones, y como siempre, empujar, tirar, buscar referencias y crear caras intermedias. Comprobar la capa seleccionada y cuanto antes seleccionar todo conectado y crear un grupo.
Editamos el grupo para trabajar en él, el resto del dibujo queda inerte, evitando así reformas imprevistas en el resto del dibujo. Empujar, tirar, cerramos el grupo y asignamos color a la carpintería. Y con el mismo sistema vamos completando los distintos tipos de carpintería exterior del edificio. Pese a que venimos trabajando con grupos, conviene recordar que también existen los componentes, que, por ejemplo, en edificios con muchas unidades de carpintería iguales, nos van a interesar, pues la reforma de una de las unidades reforma también automáticamente todas sus iguales en el dibujo. También, por supuesto, queda la posibilidad de importar componentes externos, teniendo la precaución que es cuidar el tamaño del archivo para evitar alargar innecesariamente el tiempo de nuestro trabajo. Volvemos a la escena planta baja vistas, cerramos el grupo y vamos a dibujar el ventanal de zócalo a capitel. Volvemos nuevamente a la escena planta baja vista, seleccionamos la capa 1PB cristal e iniciamos el dibujo del acristalamiento exterior del edificio. Orden rectángulo, empujar, tirar, seleccionar y crear grupo. Recuperamos momentáneamente la capa 2CU lucernario y copiamos color y transparencia. Ocultamos 2CU lucernario y continuamos acristalando la carpintería.
Nos queda ahora ensamblar las cristaleras centrales, ajustar los marcos en los extremos hasta los machones de hormigón, y alojar los distintos tipos de carpintería exterior en los huecos de fachada. Copiamos el ventanal central utilizando rotar más control y, a continuación, 3x, es decir, 3 por. Seguimos copiando el resto de tipos de carpintería exterior, órdenes ya muy conocidas como mover más control igual a copiar, rotar, a la que si añadimos control también copia. Con la orden mover encajamos el ventanal en su hueco de fachada. Órdenes ya muy conocidas como mover, rotar, seleccionar. Con seleccionar más control y sumamos entidades. Si necesitamos deseleccionar, tecla mayúscula sobre tecla de control. Como decíamos, rotar más control, aparece el signo más junto al icono y el programa a la vez rota y copia. Y ahora, para completar la carpintería exterior, reformaremos el ventanal de la fachada de acceso.
disponiendo en su zona central una puerta de doble hoja, apertura hacia el exterior, altura de la hoja 230 metros y cuerpo superior acristalado y fijo. Repetimos procesos que ya conocemos, medidas exactas desde el teclado en la barra de herramientas medidas, creación de caras interiores con empujar, tirar más control, seleccionar todo lo conectado, comprobar capa, crear grupo, orden equidistancia, vaciar con las órdenes empujar, tirar, botón derecho y utilización de los menús contextuales, copiar colores y texturas ya existentes en el modelo, control de capas, todo ello, como decíamos, una sucesión de operaciones ordenadas y sencillas. Volvemos una vez más a la escena planta baja vista, que es donde vamos a seguir trabajando. Vamos a trabajar ahora en el remate del techo de la edificación. Seleccionamos la capa 2CU losa, ocultamos el resto de capas, creamos una nueva escena y accedemos al menú desplegable Cámara, Vistas estándar inferior. Esta orden inferior no está en la barra de herramientas vistas y solo aparece en este menú. Editamos el grupo, borramos aristas olvidadas y con la orden equidistancia, diseño del techo. Desde el teclado utilizamos la barra de herramientas medidas para establecer dimensiones exactas. Decíamos que la barra de herramientas medidas nos permite trabajar con medidas exactas. Y esto es imprescindible si, como en nuestro caso, nos proponemos documentar el modelo a base de planos de proyecto. Seleccionamos el contorno, orden equidistancia, dimensiones desde el teclado, es decir, 2,50 metros. Sobre esta base aplicaremos una combinación de los colores que venimos utilizando hasta el momento. Reponemos las capas fachada y pilares de planta baja y copiamos sus colores.
Rematamos el borde de la parte inferior del hueco del lucernario con las órdenes seleccionar y mover más control copiar. Y rematamos con el mismo color del techo para dar volumen. Recuperamos la escena 4 y en la barra de herramientas cámara seleccionamos vistas estándar inferior. Vamos a seleccionar ahora las capas que nos interesa que contenga esta escena. Extensión, salir del grupo, actualizamos las escenas para que guarde los cambios y la llamaremos techo, planta baja, vista. Ejecutamos y ya tenemos guardada esta información. Botón derecho, menú desplegable, mover, derecha y situamos la escena. Volvemos a planta baja, vista. Nos posicionamos para dibujar las distribuciones interiores y vamos a ocultar los pilares para trabajar con más comodidad. Como siempre, creamos una capa para alojar esta nueva unidad de obra, en este caso 1PB distribuciones. Seleccionamos, nuevamente órdenes que ya conocemos, como línea, borrar, seleccionar entidades, equidistancia, cerrar espacios coplanarios para generar caras, empujar, tirar, dimensiones desde el teclado, referencias a otros puntos del modelo, nos posicionamos con la orden orbitar a la que accedemos presionando la rueda del ratón y arrastrando, equidistancia, doble clic y repetimos la última orden. Empujar, tirar y nuevamente doble clic para repetir. Borrar, seleccionar todo conectado,
crear grupo y copiar el color de la carpintería exterior. Vamos a copiar estas mamparas en las 4 dependencias con girar más control igual a copiar. Y, como en otras ocasiones, seguimos copiando con la orden 3x, es decir, 3 por. Cerramos las mamparas con la capa 1PB cristal seleccionada. Orden rectángulo, orden empujar-tirar, referencia, seleccionamos, creamos un grupo, editamos el grupo, y seguimos trabajando dentro de este grupo que, como sabemos, reside en la capa 1PB cristal. Cerramos un espacio coplanario y el programa genera automáticamente una cara. Orden girar más tecla control y copiamos el cierre lateral girando la copia 90 grados. Encajamos los paneles del cierre con la orden mover. De momento, todos los paneles del cierre son teóricamente acristalados. Dibujaremos la puerta de acceso. Con la herramienta medir comprobamos la anchura de la hoja, 1,15. Seleccionamos la hoja y con la orden rotar dejaremos la puerta abierta. Copiamos el cerramiento de las mamparas al resto de los otros 3 locales.
Y ahora dejaremos acristalados los dos locales junto a la entrada del edificio. Y en los locales para aseo adaptado y almacén cambiaremos el cerramiento a material opaco. Seleccionamos para ello la capa 1PB Distribuciones, explotamos el grupo, todas las entidades quedan seleccionadas, en información de la entidad cambiamos estas entidades de la capa 1PB Cristal a 1PB Distribuciones. Y en 1PB Distribuciones creamos un grupo. Repetimos la misma operación en el último local. Para terminar, copiamos en estos últimos cierres el color de las fachadas. Volvemos a la escena planta baja vista. Dejamos en pantalla solo la cimentación y la modulación base del edificio. Editamos el grupo comprobando que estamos en la capa 1PB cimentación. Y como ya hemos hecho en otras ocasiones, tatuaremos en el suelo de la edificación el despiece de su pavimento. Utilizaremos una vez más la orden copiar y multiplicar. Volvemos a la escena planta baja vista. Desde la rueda del ratón nos posicionamos con la orden orbitar y aceleramos el vídeo para completar el diseño. Volvemos a la escena planta baja vista. Borramos el despiece exterior. Y el despiece sobrante en el vacío de la jardinera. Nueva capa llamada 1PB tierra.
Seleccionamos la nueva capa y con la orden rectángulo y empujar-tirar rellenamos la jardinera interior. Comprobamos capa, seleccionamos todo conectado y creamos grupo. Bandeja materiales, asignamos color y matizamos desde la etiqueta edición el color seleccionado. Regresamos nuevamente a la escena planta baja vista y en la barra de herramientas vistas, icono planta, capa seleccionada, 1PB cimentación. Editamos grupo y vamos a colorear las baldosas olvidadas. Cerramos grupo. Vamos a bajar la cuadrícula de modulación a la rasante de la cota de la urbanización exterior. Seleccionar, mover. Estamos en la capa 1PB cimentación y editamos el grupo que la contiene. Dispondremos dos jardineras flanqueando el acceso al edificio. Vaciamos con la orden empujar-tirar. Seleccionamos la capa 1PB tierra. Editamos el grupo y dentro de este rellenamos las dos jardineras. Seleccionamos la tierra y con la orden mover más control copiamos, apoyándonos como referencia en la modulación. Seleccionamos 1PB cimentación e iremos completando el despiece del pavimento de la urbanización. Con copiar más tecla control sumamos elementos seleccionados y, cambiando a tecla mayúscula, podríamos deseleccionar. Copiamos una vez las aristas seleccionadas y con 23 por 23x multiplicamos las copias hasta el final del solar. Vamos a reducir en medio módulo 0,625 metros las aceras laterales. Nuevamente seleccionar y empujar-tirar. Y completaremos el despiece del pavimento en la zona de acceso a la edificación.
Aceleraremos el vídeo en esta fase de asignación de color al pavimento. Cerramos el grupo. Volvemos al icono planta, extensión. Añadimos una escena que vamos a llamar planta baja 3D. Actualizamos y en el menú desplegable cámara seleccionamos proyección paralela y creamos una escena que llamaremos planta baja 2D. Actualizamos y repasamos la colección de escenas que hemos creado hasta el momento. El programa no oferta la orden simetría, por lo que vamos a buscar una solución alternativa. Copiamos uno de los machones de la fachada en planta baja, lo volvemos a copiar en una dirección paralela al eje verde o eje Y, botón derecho, menú contextual, dar la vuelta, verde del grupo. Y el programa genera una simetría respecto a un plano teórico de simetría perpendicular al eje verde o eje Y. Volvemos a copiar los dos machones, ahora en una dirección paralela al eje rojo o eje X. Nuevamente menú contextual, dar la vuelta, dirección rojo. Y esta vez la simetría se produce respecto a un plano teórico perpendicular al eje rojo o eje X. Esta es la alternativa que oferta el programa a la orden simetría. En el caso de que las entidades no sean paralelas a los ejes, la simetría también funciona, pero conviene hacer pruebas en el submenú Direcciones. Recordaremos que entre las barras de herramientas que dejamos ocultas en su momento estaba la barra de herramientas sólidos. Seguiremos manteniéndola oculta pese a ser la base para resolver un encuentro muy frecuente en edificaciones con cubiertas en pendiente. Se trataría del encuentro de fachadas y distribuciones interiores con la cara inferior del faldón de cubierta en áticos. Seleccionamos la capa 2 celulosa y dibujamos en ella la simulación de la cubierta.
El programa nos ayuda con las líneas perpendiculares. Cerramos un espacio coplanario y se genera una cara. Borrar. Orden, empujar, tirar para modelar la simulación de cubierta. En la capa 2CU losa creamos un grupo. Nos vamos ahora a la capa 1PB fachada. Editamos grupo. Seleccionamos todo conectado. Menú contextual. Intersecar cara con el modelo. El programa genera una arista en todos los encuentros de las caras de la fachada con las caras de la losa. Estas aristas van a residir en la capa 1PB fachadas, que es la seleccionada en este momento. Nuevamente editamos grupo, borramos las entidades del conjunto intermedio del machón. Borramos también la parte superior de la fachada. Y rematamos el machón ya ajustado a la cara inferior del faldón de cubierta. Repitiendo el mismo proceso, dibujaremos ahora el paso por la losa de un conducto de ventilación. Dibujamos el conducto, creamos un grupo en 1PB fachada y coloreamos. Nos vamos ahora a la capa 2CU losa, que es donde va a residir la perforación. Menú contextual, intersecar caras con el modelo. Ocultamos fachada y conducto que residen en la misma capa y realizamos la perforación en la losa. Esta es la forma de resolver los encuentros con planos inclinados y otras intersecciones semejantes. Quien lo desee, en la barra de herramientas sólidos, puede explorar otros tipos de conjuntos generados también
por la intersección de sólidos. Ocultamos la barra de herramientas, borramos los dibujos de prueba y continuamos trabajando en nuestro modelo.